Ok, jóvenes, estamos aquí en el curso de sistemas de comunicación y vamos a seguir trabajando con la tabla de especificaciones de cables coaxiales, que es esta que le envié, que estábamos utilizando en el video pasado, donde explicamos cada columna, qué significaba y los parámetros que podíamos obtener directamente de la tabla y cuáles podíamos calcular con parte de la data o de los valores que obteníamos de la tabla. Y al final habíamos visto que estas últimas 4 columnas de esa tabla lo que me daba era las pérdidas por unidad de largo a 4 distintas frecuencias, en este caso a 1 mega, a 10, a 100 y a 1000 megas. Y cada columna lo que me daba era un valor de pérdidas por unidad de largo, en este caso eran decibeles por cada 100 pies de largo de cable. Y eso lo habíamos especificado y lo habíamos definido en la vez pasada y habíamos visto que esas pérdidas de decibeles por unidad de largo, que son las que se dan en esas últimas 4 columnas, obviamente estaban dadas para 4 distintas frecuencias, 1 mega, 10 megas, 100 megas y 1000 megas, y con esos valores yo podía calcular entonces la pérdida en decibeles pero total. Ya no eran decibeles por cada 100 pies, sino que era la pérdida ahora en decibeles total, que eso entonces lo que hacíamos era que ese valor que me daba la tabla de las pérdidas por unidad de largo, si por ejemplo era, vamos a escoger este valor de aquí, 0.6 a 10 megas, si el problema dijera 10 megas, para este cable RG9 verde 8242, por ejemplo, pues 0.6 decibeles por cada 100, pues entonces esos 0.6 decibeles por cada 100, si yo tenía por ejemplo 400 pies de cable, por decirle algún valor de largo, pues entonces yo tomaba esos 0.6, lo tengo que dividir entre 100 porque es por cada 100 pies, y eso entonces se multiplica por el largo del cable que se vaya a usar. Si es 400 pies, pues eso me iba a dar 2.4 decibeles de pérdida total. Y por eso una es cuando hablamos de pérdida, la que me da la tabla, pérdida en decibeles por unidad de largo, y la que yo calculo que es la pérdida en decibeles pero total. Pero ¿qué ocurre? Hay casos donde puede ser que el valor de frecuencia de operación, y aquí lo coloqué en negrita para especificar eso, el valor de frecuencia de operación del cable coaxial, si no está disponible en la tabla de especificaciones, entonces hay que hacer un proceso matemático conocido como interpolación de datos para obtener entonces el valor que se desea o que quiero obtener de la pérdida por unidad de largo a ese valor de frecuencia que me da el problema. O sea, si me voy a la tabla, nuevamente los valores de pérdida por unidad de largo que se mencionan en la tabla son a 1 mega, a 10 megas, a 100 megas y a 1000 megas. O sea, que si me piden las pérdidas por unidad de largo del cable para luego obtener las pérdidas totales, tengo que sacar primero el valor de pérdida por unidad de largo de la tabla y lo voy a sacar obviamente de forma directa, el numerito que dice ahí, si el problema me habla o me especifica que la frecuencia es 1 mega, 10 megas, 100 megas o 1000 megas. O sea que solamente tengo 4 opciones. Pero ¿qué sucede si el problema me dice el cable que se va a usar es a 5 megas, o a 8 megas, o a 15, o a 20 megas, o a 30, o a 50 megas, o a 200 megas, o a 800 megas? Ninguno de esos valores está en la tabla. Solamente en la tabla hay 4. 1 mega, 10, 100 y 1000. Pueden haber un sinnúmero de otros valores entre 1 y 10, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, entre 10 y 100, a 11, a 12, a 15, a 20, a 25, a 30, a 50, a 80, a 90, y de 100 a 1000, a 150, a 200, a 300, a 500 megas, a 600 megas, a 750. De todos esos valores que no están en la tabla, de 1 mega hasta 1000 megas, ¿ves? Y solamente tengo 4. O sea que puedo tener 996 valores adicionales que la tabla no tiene. ¿Ves? Para cualquier otro valor que la tabla no diga, entonces tengo que hacer un proceso matemático que se conoce como interpolación de datos. Interpolación de datos es utilizar los datos que tengo disponibles y hacer como una proyección de esa información y poder obtener unos datos que no tengo disponibles directamente en la tabla,
pero con los que tengo disponibles los puedo obtener de forma indirecta haciendo ese proceso, ¿no? Y eso es parte de lo que voy a tratar de estar explicando en este video. Es un proceso que hay que practicarlo, y obviamente cuando estemos en el laboratorio practicando, pues es bien importante que usted esté presente en ese laboratorio para que aclare cualquier duda y practique bien ese proceso de interpolación. Porque cuando el problema me da uno de estos 4 valores no hay problema, porque el valor lo saco directamente de la tabla. Ahora, cuando la frecuencia que me da el problema no es ni 1, ni 10, ni 100, ni 1000, en ese caso tengo que hacer la interpolación, y ahí pues tengo que hacer unos pasos para poder primero sacar este numerito que no me dio la tabla y luego de ahí pues proseguir el problema. Vamos entonces a los ejemplos. Disculpen. En adición, luego que tengo entonces las pérdidas por unidad de largo, nuevamente especifico, o porque la saqué directamente de la tabla, de una de esas 4 columnas, o porque tuve que hacer el proceso de interpolación. Repito, el proceso de interpolación es para sacar valor por unidad de largo de pérdidas que no me lo dio la tabla, pero lo puedo obtener. Luego de ahí tendría que entonces siempre sacar, o porque lo saqué directamente de la tabla, o por interpolación, tendría que sacar las pérdidas totales. Y luego con las pérdidas totales, entonces voy a usar esta fórmula para calcular la potencia de salida si el problema me da cuánta potencia entra al cable, porque al fin de este concepto lo que a mí me va a interesar saber es, depende de cuánta potencia entra ese cable, cuánta potencia sale al final de esos 200, 300, 500 pies de cable, lo que sea de largo del cable. Pues lo que me interesa saber es cuánta potencia sale al final, de acuerdo a las pérdidas que él tenga. Para eso se va a usar esta fórmula. Esos decibeles totales de pérdida que yo calculé, se le va a colocar un signo negativo aquí, y a propósito le coloco el signo para que no se olvide. Va a ser menos los decibeles de pérdida total, porque como es una pérdida, pues esos decibeles se ven como negativos, así que se le coloca negativo, se dividen entre 10 y luego 10 elevado a ese valor. Esto es lo mismo que hacíamos, por ejemplo, para cuando estábamos en los temas de ruido, como cambiar un valor de decibeles a magnitud. Esto es lo mismo que estamos haciendo, cambiando ese valor de decibeles de pérdida como si fuera magnitud en pérdida. Lo único que se van a usar los decibeles en negativo porque son pérdidas. Y ese numerito que me dé aquí en magnitud, entonces se multiplica. Obviamente, al ser aquí un negativo, esto lo que va a ocurrir ahora es que este valor al final no va a dar negativo. Este valor lo que me va a dar es un decimal. Siempre este cambio, prácticamente, por decirlo de alguna manera, que estoy cambiando de decibel a magnitud, este cambio ahora me va a dar un valor en decimal, porque los valores son negativos de decibel. ¿Ves? No es que el resultado, cuando yo eleve 10 elevado a este valor, me va a dar negativo. Es que el valor me va a dar un decimal. Al darme un decimal, al multiplicar por la potencia de entrada, eso va a significar que obviamente la potencia de salida va a ser más pequeña que la potencia de entrada. Obviamente, ¿por qué? Porque el cable tiene pérdida, y pérdida significa que lo que sale al final del cable va a ser menos de lo que entró el cable. Por eso la potencia de salida siempre tiene que ser menor a la potencia que entró. Obviamente yo lo que busco es que el cable no tenga tanta pérdida para que la potencia que salga no sea tan pequeña con respecto a la entrada, sino que sea lo más parecido a la entrada. ¿Ves? Mientras más parecido sea a la entrada, quiere decir que menos pérdidas tiene el cable. Mientras más pérdida tenga el cable, peor es, porque menos potencia de salida va a salir. Así que cuando yo quiero escoger un cable, por eso es que yo tengo aquí muchos cables, ¿ves? Y tengo sus valores de pérdida, ¿ves? Y siempre que, por ejemplo, si yo le digo, vamos a usar un cable de, por decir algo, de un RG8 a 100 megas, por ejemplo, y yo quiero de esos cables RG8 que sean de 50 ohmios, ¿cuál sería el mejor? Pues obviamente yo tengo que coger de todos los cables RG8 que me está especificando y que sean de 50, vamos a decir que serían todos estos cables RG8 de 50. Voy a extender por aquí el sombrero que estoy haciendo, en este caso aquí, sí, más o menos ahí, es que aquí como que se cambia un poquito, subió un poquito la letra, pero sería hasta ahí,
que serían 1, 2, 3, 4, 5 cables. 1, 2, 3, 4, 5, perdón, serían 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí. Voy a sombrear estos valores. Hasta ahí. Esos serían los 6 cables que yo estaría interesado. Porque son de RG8 y son de 50 ohmios. De esos 6 que tengo aquí sombreados, porque fue a 100 megas, por ejemplo, si eso es lo que pide el problema, ¿cuál sería el mejor cable? Pues el que menos pérdida tenga. En este caso, el que menos pérdida tiene por unidad de largo es 1.3. 1.3, 1.3. Pues es cualquiera de esos 3. Si no me dice más nada del problema, pues uno de esos 3 sería el mejor. Porque son los que menos pérdidas tienen. A esa frecuencia en específico. Si fuera otra frecuencia tengo que verificar. Pero si fuera en ese caso en particular, uno de esos 3. Ahora, si hay otras especificaciones de acuerdo a qué tipo de cable sea, qué tipo de conductor, factor de velocidad, pues ahí se va escogiendo. Pero si es más que basado en pérdidas, siempre se va a escoger los cables que menos pérdidas tengan. Obviamente, si tiene menos pérdida por unidad de largo, pues obviamente por largo total va a tener menos pérdida también. Porque si yo multiplico 1.3 por 800 pies, eso me va a dar unos decibeles totales de pérdida menor a que si yo hubiese multiplicado 1.9 por 800 pies. Así que mientras más pequeña sea la pérdida por unidad de largo, pues obviamente más pequeño va a ser la pérdida total. Y si más pequeña la pérdida total, pues entonces esta fórmula que estamos viendo, más grande va a ser la potencia de salida. Así que mientras más alto sea este número, más pequeño va a ser la salida en términos de potencia. Mientras más bajito sea ese número, es mejor porque mayor va a ser la potencia que obtengo en la salida. Okay. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir que me dicen que voy a escoger el cable RG11 verde en 8213 con un largo de 500 pies y que se especifica que se va a usar a una frecuencia de 10 MHz y con una potencia de entrada de 2 watts. En este caso me están dando el tipo de cable que quiero usar, el largo del cable, la frecuencia a la cual se va a usar el cable o a la cual vendría la señal que se va a viajar o que se va a transferir por ese cable y la potencia que está entrando a ese cable en términos de los watts de potencia, en este caso 2 watts. Si yo me voy a la tabla, busco el SRG11 verde en 8213. Nuevamente, como hice la otra vez, lo voy a marcar un momento aquí. RG11 verde en 8213, este primero que tengo aquí. Discúlpeme, estoy haciendo aquí con el mouse. Disculpe un momento que se quedó no responding la computadora. Ok. Ahora, ese RG11 verde en 82, entonces tengo que buscar a 10 megas, que es lo que me dice el problema. Tengo que ver primero si esa frecuencia existe en la tabla o no. Obviamente, cuando yo voy a la tabla, sí, porque la tabla presenta valores de pérdida a 1, a 10, a 100 y a 1000. Así que sería esta segunda columna de pérdida. Y en este caso, para ese RG11 verde en 8213, sería 0.4 decibeles por cada 100 pies de cable. Eso serían las pérdidas por unidad de largo. Por eso en el problema, ese es el dato que saqué de la tabla. 0.4 decibeles por cada 100 pies. Esas son las pérdidas por unidad de largo a esa frecuencia de 10 megas que me dio el problema. Pues en este caso, es el caso, vamos a decir, más fácil porque es el que se saca directamente de la tabla. Luego que tengo las pérdidas por unidad de largo, calculo las pérdidas total. La pérdida total siempre va a ser el numerito que me da la tabla, pero tengo que dividirlo entre 100 porque es por cada 100 pies de cable. No se me puede olvidar que siempre la tabla me lo da el valor por cada 100 pies de cable, pues entonces 0.4 decibeles entre 100 pies y se multiplica por los pies que me dio el problema. En este caso son 500 pies de cable. Pues usted va a la calculadora y usted divide primero 0.4 entre 100. Eso es lo primero que tiene que hacer. No se le puede olvidar dividir el numerito que me dio la tabla entre 100 y luego lo multiplica por el valor total de cable, de largo del cable,
por 500 y eso me va a dar 2 decibeles. Ya aquí entonces pies con pies cancela y solamente me queda el valor de decibeles total. Esto significa que para 500 pies de cable, obviamente hay 2 decibeles. ¿Ve? En esos 500 pies. Luego que se calculó esa pérdida total, entonces se calcula la potencia de salida. Usamos la fórmula que mencioné anteriormente, en este caso con una potencia de entrada de 2. Y ese 2 que yo calculé aquí de decibeles se va a colocar en la fórmula y se le añade, como dice la fórmula, un signo negativo. Entonces se divide negativo 2 entre 10, después se eleva 10 a ese valor y eso se multiplica por 2. ¿Ve? Esta parte que tenemos aquí, si usted la hace en su calculadora, es como la hacían anteriormente en el caso de conceptos de ruido, lo único que ahora este numerito acá arriba tiene un signo negativo. Pues si usted divide negativo 2 entre 10, eso le va a dar negativo 0.2 o negativo 200 mili, como usted lo tenga en formato su calculadora. Y después usted va a elevar 10 elevado a ese resultado, al resultado de negativo 2 entre 10. Nuevamente, depende de su calculadora. Si usted no tiene una calculadora que pueda abrir este espacio aparte en su calculadora en la pantalla, pues primero hace esta división y después 10 elevado a ese resultado. Si usted lo puede hacer todo en un mismo paso, lo hace todo en un mismo paso. Lo importante es que al final esta parte de aquí le debe de dar .6309 o 630.9 mili, depende si lo tiene en formato ingeniería o no, pero le va a dar un decimal. Y cuando eso usted lo multiplique por 2, pues entonces le va a dar este 1.26 watts. ¿Ve? De 2 watts que entraron, luego que pasaron por esos 500 pies de cable, al final salen 1.26 watts. Eso es lo que significa esta potencia de salida. ¿Cuánta potencia sale al final de todo el largo del cable que se está usando? Que en este caso son 500 pies. Pues eso dependió de las pérdidas por unidad de largo que él tenía. Él tiene 0.4 decibeles por cada 100 pies. Al final de los 500 pies tiene 2 decibeles. Y eso hace que al final del cable hayan, de los 2 watts que entraron, solamente salgan 1.26. Quiere decir que por diferencia, pues si usted resta lo que entró, que era 2 watts, y le resta los 1.26, pues hubo 0.74 watts que se perdieron. Esas pérdidas ocurren pues obviamente por calentamiento de ese cable. Cuando esa energía está pasando por ese cable empieza a calentarse, ¿ves? Y esa disipación de calor va a hacer que parte de esa energía se vaya quedando pues dentro de ese material dieléctrico que mencionamos la vez anterior, que está dentro de ese cable, dentro de ese teflón o dentro de ese polietileno. Y a la vez que va pasando por todos esos 500 pies, parte de esa energía se va perdiendo y al final pues esa parte de esa energía pues lamentablemente es pérdida, no se puede recuperar y se queda uno con cierta cantidad. En este caso, de esos 2 watts, uno se quedó con 1.26 watts. Y eso es lo que se busca, que obviamente mientras más cercano ese numerito esté, por ejemplo, de 2, pues mejor, porque menos se perdió. Mientras más bajito sea este numerito, pues peor es, porque más se está perdiendo. Si nos vamos al ejemplo número 2, voy a escoger el mismo cable que escogí ahorita, cable RG11 verde en 8213. La única diferencia, y lo hice con los mismos 500 pies a propósito, en los mismos pies de largo, la misma potencia de entrada, 2 watts. Lo único que se cambió entre el ejemplo 1 y el ejemplo 2 es que la frecuencia en el ejemplo 1 era 10 megas y ahora la frecuencia es 70 megas. ¿Qué ocurre? Pues cuando obviamente yo voy a la tabla, que la tabla presenta pérdidas por unidad de largo a 1, a 10, a 100 y a 1000, los 70 aquí no existen, solamente existe el 1, el 10, el 100 y los 1000 megas. Pues obviamente al haber una frecuencia que no sea ninguna de esas 4 que menciona la tabla, tengo que entonces hacer el proceso, como mencioné, de interpolación. Y aquí trato de explicar ese proceso en algunos pasos. Yo entiendo los pasos más importantes de la interpolación para usted poder llegar al resultado de las pérdidas por unidad de largo, que no me la está pudiendo sacar directamente de la tabla porque no es ninguno de estos 4 números, porque ninguno de estos 4 números de pérdida pertenecen a 70 megas, que es el valor que se dio ahora en el problema.
y tengo que obtener ese valor. Ok, vamos a explicar un poco entonces este proceso. Lo primero que yo tengo que hacer es, dependiendo del valor de frecuencia que me da el problema, en este caso son 70 megas, entre qué dos valores o entre qué dos columnas yo voy a hacer la interpolación. ¿Ve? Yo tengo 4 columnas, a 1 mega, a 10, a 100 y a 1000. Pues yo puedo hacer una interpolación entre la columna de 1 a 10 megas, si obviamente el valor que me dieron fue 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 megahertz, o entre 10 y 100 si el valor de frecuencia fue 12, 15, 20, 30, 40, 55, 65, 80, ¿ves? Cualquier valor entre 10 y 100 megas, o entre 100 y 1000 megas si el valor que me dieron de frecuencia fue 200 megas, 500 megas, 300 megas, 800 megas. Así que eso es lo primero que yo hago cuando voy a interpolar entre qué dos valores yo voy a usar la interpolación. En este caso, como el valor que me está dando de frecuencia son 70 megas, yo voy a hacer la interpolación aquí entre estas dos columnas, entre 10 y 100 megas, entre estas dos columnas de 10 y 100. Pues yo voy a escoger los numeritos que me da la tabla, los que tengo disponibles. 0.4 decibeles por cada 100 pies a 10 megas y 1.5 decibeles por cada 100, 1.6 decibeles por cada 100 pies a 100 megas. Esos son los dos numeritos que se van a usar para poder interpolar. ¿Qué quiere decir esto? Que como el valor de 70 está ahí entre esos dos valores, 70 megas, está ahí entre medio de esos dos, quiere decir que al final que yo haga la interpolación, el numerito que yo voy a sacar, que sería nuevamente como si lo sacaría de la tabla, pero no lo estoy sacando directamente, lo estoy sacando indirectamente por interpolación, ese numerito que yo voy a calcular tiene que estar entre 0.4 y 1.5, porque tiene que estar entre esos dos. No me puede dar 1.8, ni 2, ni 3 decibeles por cada 100 pies, porque estaría por acá. O no me puede dar 0.3 o 0.35, porque estaría por acá. O 0.1. Tiene que ser, si este es 0.4 y este es 1.5, me tiene que dar entre uno de esos dos valores. Así que eso es indicativo que al final, cuando yo haga el proceso de interpolación, esto quiero que esté bien claro, porque a veces hacen el proceso de interpolación, le da cualquier número y ¿eso estará bien o estará mal? Clave, te busque con qué números usted está interpolando. El número que usted va a conseguir tiene que estar entre esos dos. Si no está entre esos dos, la interpolación está errónea. Así que es bien importante eso. Pues esos dos numeritos son los que vamos a usar. Me voy entonces al documento. Pues entonces, como dice ahí, escogí el de 0.4 decibeles por cada 100 pies y el de 1.5 decibeles por cada 100 pies. Aquí yo hago y presento los dos números que yo voy a usar, 0.4 a 10 megas, lo que me dio la tabla, 1.5 decibeles por cada 100 pies a 100 megas, ¿ves? Y yo, en este caso, quiero conseguir a 70 megas este valor, que obviamente ya está aquí escrito porque ya este es el resultado final. Pero en este caso, ponle que usted inicialmente, usted pone aquí un signo de interrogación, porque ese es el numerito que usted quiere conseguir. ¿Cómo yo consigo ese valor? Okay. Lo primero que tengo que hacer es, como dice aquí, el primer paso es dividir el rango de la frecuencia que yo tengo, en este caso de 10 hasta 100 megas. Este espacio que yo tengo en frecuencia de 10 a 100, que son las dos columnas que estoy usando de la tabla, yo lo tengo que dividir en intervalos que sean iguales y, muy importante, que cada intervalo tenga el mismo valor y que en algún momento yo pase por el valor que me está dando el problema. Por ejemplo, ¿qué yo hice aquí? Yo dividí en 9 intervalos de 10 megas cada uno. Por ejemplo, yo hice un conteo de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 90 y de 90 a 100. ¿Ves? Fui de 10 en 10. ¿Qué sucede? Al ir de 10 en 10, en algún momento yo caí o pasé por 70. Tengo que pasar por 70 megas. Si no paso por 70 megas, estoy dividiendo mal el intervalo, porque tengo que pasar por el valor que me está pidiendo el problema. Y lo otro importante, cuando yo sigo contando, en este caso de 10 en 10, tengo que llegar al valor final que yo estoy usando, que en este caso son 100 megas, no me puedo pasar. Importante, cuando yo hago esa división, tengo que ir dividiendo en partes iguales, de manera que pase por el valor que me pidió el problema y que llegue al valor final que yo estoy usando.
empezando en el valor que me da la tabla. Si yo voy a dividir de 10 en 10, yo empiezo en 10, de 10 a 20, o es como sumarle 10 más 10, 20, 20 más 10, 30, 30 más 10, 40, 40 más 10, 50 y así hasta que llego a 100. Ahora, ven una persona y dice, no, yo quise hacer intervalos de 20 en 20. Pues vamos a ver si funciona. Empiezo en 10. Le sumo 20. 20 más 10, 30. Así que de 10 brincaría a 30. El primer brinco. ¿Ves? Porque estoy ahora haciendo intervalos de 20. Pues 10 más 20 subiría a 30. Después, si sumo 20 más, 30 más 20, voy a 50. Después, si sumo 20 más, llegaría a 70. Ok, pasé por el valor. Ahora sumo 20 más. Brinqué a 90. Pero ¿qué pasa? Todavía no he llegado al final. Tengo que sumar otro intervalo, pero los intervalos que escogió la persona fue de 20. 90 más 20, 110. Me pasé. Así que esa división de 20 en 20 no funcionaría en este caso. Sí pasé por los 70, pero no llegué a 100. Me pasé y llegué a 110. No me puedo quedar en el conteo antes de el valor. Tengo que llegar cuando haya contado y haya hecho otro brinco, otro intervalo, tengo que llegar ahí al final. No me puedo quedar antes ni me puedo pasar. Así que de 20 en 20 yo no lo podría hacer. Ahora, otra forma de hacerlo sería de 5 en 5. Si viene una persona y dice, ¿puedo hacerlo de 5 en 5? Sí, de 10 a 5, 15. 15 más 5, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Pasé por ahí. 75, 80, 85, 90, 95 y 100. Y llego a 100. Lo único que debe de tener 9 intervalos, tendría el doble, tendría 18 intervalos. ¿Eso está erróneo? No, está bien. Lo único que al final va a tener unos valores distintos durante el proceso, no al final, durante el proceso, pero al final el resultado a 70 megas va a ser este mismo resultado de 1.3. No es que va a obtener un resultado distinto, lo único que el proceso lo hizo con unos valores distintos. Pero es válido porque pasó por 70 y llegó a 100. Así que eso quiero que te quede bien claro. La forma en que usted va a dividir el intervalo va a depender de que pase por el valor que me pide el problema y que llegue al valor final que yo estoy usando. ¿En cuántos intervalos usted lo va a dividir y de cuánto va a ser cada intervalo? Eso lo decide usted. En este caso, pues yo entiendo que lo más fácil es hacerlo de 10 en 10 y van a tomar 9 intervalos. Los intervalos se cuentan desde el primer valor que yo tengo hasta que brinca el primer valor que se va generando. O sea, yo empecé en 10. Aquí tengo un intervalo de 10 a 21, de 20 a 32, de 30 a 43, 40 a 54, 50 a 65, 60 a 76, 70 a 87, 80 a 98 y 90 a 100, 9. Así que son 9 intervalos. ¿Ves? Empiezo en 10 y voy un brinco, dos brincos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si hubiese hecho de 5 en 5, pues era a 15, 1, a 22, a 25, 3, a 34, 35, 5, 46, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Hubiese hecho obviamente el doble, porque lo dividí de 5 en 5. Pues debe de ser 9 intervalos de 10 megas. Pues otra persona pudo haber hecho 18 intervalos de 5 megas. Pero al final le va a dar bien el mismo resultado. Luego que usted haya hecho los intervalos, entonces usted va a coger y va a restar el valor que me dio la tabla del que está usando. En este caso son 1.5 decibeles por cada 100 pies. Va a coger ese numerito y lo va a restar con el primero, que en este caso es 0.4, que es lo que presento aquí, 1.5 menos 0.4. En la parte de decibeles por cada 100 pies, por ahora, durante el proceso de interpolación no hay que usarlas dentro de los cómputos, porque estoy restando los mismos valores y al final el resultado es eso, decibeles por cada 100 pies. Así que en este caso no tengo que dividirle entre 100 en ningún momento. Eso va a ser luego cuando vaya a calcular las pérdidas totales. Así que coge el numerito final, 1.5, le resta el numerito primero, 0.4, y eso lo voy a dividir entonces entre los intervalos que yo hice. Por eso es que hay que hacer bien los intervalos. Si usted hizo 9 intervalos, lo va a dividir entre 9. Ahora, si otra persona dijo, no, yo lo hice de 5 en 5 y usé 18, pues lo va a dividir entre 18. Aquí le va a dar obviamente un resultado distinto. Aquí me dio .122. ¿Qué significa ese .122?
lo que vale cada pedacito que yo estoy brincando. Cada pedacito de 10. ¿Ves? Quiere decir que si yo estoy empezando en punto 4 y yo brinco de 10 a 20, ahí, eso equivale a punto 1.22. Y cuando yo brinco de 20 a 30 también equivale a punto 22 porque los pedacitos son iguales. Recuerde que cada pedacito tiene que ser del mismo valor, en este caso de 10 en 10. ¿Ves? Pues cada pedacito vale punto 1.22 decibeles por cada 100 pies, porque estoy en esas mismas unidades. Pues punto 1.22, cada brinquito vale punto 1.22. Eso es lo que significa ese primer valor que obtuve. Ahora vino una persona y dijo, no, yo hice el cálculo, yo resté 1.5 menos 0.4, pero lo dividí entre 18. Pues esa otra persona le va a estar dando, por ejemplo, punto 0.61 cada brinquito, porque acá en aquel caso cada brinquito es de 5, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, y obviamente le va a valer menos cada brinquito, porque tiene más brinco, tiene 18 en total. Recuerda que yo lo tengo en formato normal. Si usted lo tiene en ingeniería, esto le va a dar 122 mili. O en el otro caso, si el que lo está haciendo con 18 intervalos, pues le va a dar .061 o 61 mili. Nuevamente, si lo tiene en formato de ingeniería. Luego que tiene ese valor de cada brinquito, en este caso yo le digo brinquito o intervalo, cada intervalo cuánto vale. Luego entonces usted lo que va a hacer es que va a tomar el primer valor, nuevamente el primer valor con el que está comenzando, que en este caso es .4, y le va a sumar la multiplicación de ese numerito que usted calculó, que en este caso fue .122 o 122 mili, o si por ejemplo lo está haciendo una persona con 18 intervalos, pues le dio .061 o 61 mili, y ese numerito usted lo va a multiplicar por la cantidad de brinquitos hasta llegar, y esto quiero que lo entiendan, este numerito 6 que está aquí es los brincos que usted va a hacer o los intervalos que usted va a hacer hasta llegar al número que me está pidiendo el problema, que en este caso son a 70 megas. Voy a verificar cuántos brinquitos tengo que hacer. De 10 a 20, un brinco, 2 brincos, 3 brincos, 4 brincos, 5 brincos, 6 brincos. Repito, de 10 a 21, de 20 a 32, de 30 a 43, de 40 a 54, de 50 a 65 y de 60 a 70, 6. Y voy a multiplicar entonces 6, que son los brincos que tuve que hacer hasta llegar al número que me están pidiendo. Y esos brincos se van a multiplicar pues por el numerito de cada brinco, que fue lo primero que yo calculé. Si otra persona lo hizo con 18 intervalos, pues para llegar a 70 tuvo que hacer entonces el doble, 12 brincos. De 10 a 15, 1, de 15 a 22, de 20 a 25, 3, de 25 a 34, de 30 a 35, 5, a 46, a 45, 7, a 58, a 55, 9, a 60, 10, a 65, 11 y a 70 los 12. ¿Ves? Obviamente va a ser el doble. Pues ese numerito que cambió aquí, obviamente va a tener otra cantidad de brinquitos hasta llegar a 70, va a tener el doble. ¿Ves? Y ahí entonces que usted va a compensar lo que quizá hizo una persona con otro, y al final le debe de este resultado. Usted primero multiplica esos dos números, la cantidad de brincos hasta llegar al valor que me pide el problema, por el valor primero que usted calculó, que es el valor de cada brinquito, de cada intervalo, y eso lo va a sumar al primer numerito que usted tiene. ¿Ves? Porque eso lo que significa es que punto 4, realmente usted lo que está haciendo es sumando este numerito varias veces. ¿Cuántas veces? 6 veces. Punto 4 le sumó punto 1.22, le volvió a sumar punto 1.22, le fue sumando punto 1.22 hasta que llega acá. En este caso le está sumando 6 veces ese numerito. Cuando usted multiplica 6 por punto 1.22 y le suma punto 4, pues le da 1.13 decibeles por cada 100 pies, que es el numerito que tengo aquí. Y este es el número que la tabla obviamente no me lo dio, pero lo conseguí. ¿Estamos bien? Debemos de estar bien, porque si estoy entre punto 4 y 1.5, entre punto 4 y 1.5, pues el valor me tiene que dar entre esos dos, pues 1.13. Pues está ahí bien, debo de estar bien, porque estoy entre punto 4 y 1.5 decibeles por cada 100. Pues ese es el valor de pérdidas por unidad de largo a 70 megas, que no me lo dio la tabla directamente, pero lo pude calcular indirectamente por interpolación. Si otra persona lo hizo, como estoy haciendo la alusión en este video, con los
18 intervalos, pues el numerito que le había dado allá arriba, que era .061, y no me equivoco, lo tuvo que haber multiplicado de vez de por 6 por 12 intervalos, porque fueron los intervalos hasta llegar a 70, y al multiplicar por 12 y sumarle entonces los .4, le va a dar el mismo resultado, 1.13. Y aquí estoy redondeando, y si usted usa 1.132 con estos números que usé, pues puede usarlo, pero estoy redondeando. Aquí también obviamente redondeé, y entonces me dio 1.13 decibeles, por lo menos dos cifras aquí al final de decimales, 1.13 decibeles por cada 100 pies. Esa es la pérdida por unidad de largo, sigue siendo por unidad de largo. El proceso de interpolación lo que me va a dar es pérdida por unidad de largo, no pérdida total. Todavía no he multiplicado por el total del cable, del largo. Solamente estoy buscando un valor de pérdida por unidad de largo que la tabla no me dio, pero ahora lo estoy consiguiendo por interpolación. Luego que conseguí ese valor, entonces me voy y calculo la pérdida total. 1.13 decibeles por cada 100 pies de cable, que lo conseguí no directamente por la tabla, sino por interpolación que acabamos de explicar, y lo multiplico por los 500 pies. Estamos usando los mismos 500 pies del ejemplo anterior, y ahora sí, pues cuando hago este cálculo tengo que primero dividir entre 100, 1.13 entre 100, y luego eso se multiplica por los 500 pies total de cable y me daría 5.65 decibeles. Obviamente si lo comparo con el problema anterior, obviamente tengo más decibeles de pérdida. Aquí tenía 2 decibeles en total, aquí tengo 5.65 decibeles en total. ¿Por qué? Porque la pérdida por unidad de largo fue mayor, 1.13 versus 0.4. ¿Por qué? Porque el problema anterior se estaba usando la columna de 10 megas y ahora es 70 megas. Estoy más para la derecha, y como había mencionado anteriormente, mientras mayor sea la frecuencia de operación, en este caso el problema 1 es a 10, el problema 2 es a 70 megas. Mientras más alta es la frecuencia de operación, siempre las pérdidas de ese cable van a ser mayor, y peor la situación se genera. Por eso ahora tengo de pérdida total para los mismos 500 pies. Como la frecuencia cambió y la frecuencia aumentó, pues las pérdidas aumentaron a 5.65. Como las pérdidas aumentaron, entonces la potencia de salida va a bajar, porque voy a obtener menos en la salida. Por eso usé los mismos valores que en el caso anterior. Lo único que le cambié al problema fue la frecuencia para que puedan comparar. Si estoy usando los mismos 2 watts de entrada, ahora cambio menos 5.65 porque es una pérdida, se ve como negativo, divido entre 10, 10 elevado a ese valor, y eso entonces lo multiplico por 2. En este caso nuevamente esto me va a dar un decimal. En este caso cuando hago ese cambio, por ejemplo de 10 elevado a negativo 5.65 entre 10, eso me da .2722 más o menos, o 272.2 mili, y al multiplicarlo por los 2 watts me va a dar .5445 watts, o si lo tiene en formato de ingeniería, aquí le puso los dos resultados, 544.5, pero miliwatts. Como vemos, al final que obtenemos menos potencia que la que obtuvimos acá. Acá obtuvimos 1.26 de los dos que entraron. Ahora solamente estoy obteniendo .5445 watts de los dos que entraron. O sea que obviamente hay mayor pérdida, pues se perdió más energía, más potencia. O sea, si nuevamente por diferencia, 2 menos .5445, ahora se está perdiendo 1.45, redondeado 1.46 watts se están perdiendo. Solamente estoy llegando al final del cable, están llegando solamente, por decir de alguna manera, medio watts, 0.54 watts. Acá estaba llegando por lo menos 1.26 watts. Aquí solamente están llegando 0.5445 watts. Por eso mientras la pérdida total sigue en aumento, peor es la situación y menos potencia voy a obtener en la salida.
Pero para que vean, por eso le puse los dos problemas con las mismas datos. Lo único que cambié fue el dato de la frecuencia. Uno, obviamente, para poder hacer proceso de interpolación. Y dos, para que vean que al aumentar la frecuencia, obviamente las pérdidas por unidad de largo que conseguí son mayores. Por consiguiente, las pérdidas total son mayores. Y por consiguiente, la potencia de salida va a ser menor. Y de esa manera puedo calcular al final lo mismo, la potencia de salida, utilizando las pérdidas totales que calculé usando las pérdidas por unidad de largo que obtuve, sea o por proceso de interpolación o sea de forma directa de la tabla. Así que esa es la diferencia entre un ejemplo y otro. ¿Cómo puedo obtener las pérdidas por unidad de largo directamente de la tabla si la frecuencia que me da es una de las 4 frecuencias de la tabla, 1, 10, 100 o 1000 megas? Si la frecuencia que me da el problema no es una de esas 4 de la tabla, tengo que aplicar este proceso de interpolación, y esto es un proceso para aplicar. Obviamente todos estos números van cambiando de acuerdo a qué columnas yo voy a usar y qué cable obviamente estoy usando, pero el proceso es el mismo, son los mismos pasos, y al final yo voy a obtener un valor de pérdidas por unidad de largo a cierto valor de frecuencia que me pide el problema, y con eso calculo las pérdidas las pérdidas totales, y con las pérdidas totales calculo la potencia de salida.